Antes de empezar, ponte los auriculares, asegúrate de estar a solas y apaga la luz. Hay historias que solo pueden contarse en la oscuridad. Empezamos. La escuela San Bartolomé se alzaba en mitad del campo entre matorrales resecos y árboles que habían engullido casi por completo los muros. Nadie la visitaba desde hacía décadas. Ni siquiera los vándalos se atrevían a romper sus ventanas. Estaba todo como detenido en el tiempo. En las aulas aún quedaban pupitres con nombres tallados, pizarras cubiertas por una fina capa de polvo gris y libros hinchados por la humedad. El aire olía a papel podrido, a yeso viejo y a encierro. Un silencio espeso cubría cada rincón, interrumpido solo por el zumbido de los insectos en las grietas del techo. El equipo de restauración llegó un lunes a las 7 en punto. Eran 4. Ernesto, el coordinador, Lucía, la especialista en madera, Bruno, encargado de documentación fotográfica, y Sandra, quien trabajaba con archivos históricos. La Junta Municipal les había encargado catalogar cualquier elemento con valor patrimonial antes de demoler el edificio. El salón de actos estaba al fondo, detrás de una doble puerta de madera que crujió bajo sus manos. Un haz de luz se coló por los ventanales rotos, revelando un escenario cubierto de telarañas. Las butacas estaban carcomidas y muchas habían cedido bajo su propio peso. En la pared principal, justo sobre el telón, colgaba un cuadro enorme cubierto por una lona raída. Alguien lo había colgado al revés. Lucía subió al escenario y con un leve tirón dejó caer la lona. El polvo se elevó como un espectro. Detrás, el retrato de un niño. Tenía unos 8 o 9 años. Pelo oscuro, peinado con una línea lateral. Mirada directa, sin expresión. Llevaba una camisa blanca, cuello rígido y una chaqueta negra con botones dorados. El fondo era oscuro, indefinido. El marco, aunque grueso, estaba cubierto de arañazos, como si algo hubiese intentado sacarlo de ahí. ¿Quién cuelga un retrato así de cabeza?, preguntó Bruno, apuntando con su cámara mientras tomaba fotos. Sandra no respondió. Había abierto un viejo cuaderno que encontró en la dirección. Hojeaba rápido, buscando alguna referencia. Nada, ningún nombre, ninguna mención al cuadro ni al niño. Solo fechas, listas de asistencia y reportes disciplinarios de hacía más de 40 años. Esa noche regresaron al hostal donde se hospedaban. Acordaron que al día siguiente desmontarían el cuadro con cuidado para trasladarlo al centro de restauración del pueblo. Lucía fue la primera en soñar con él. No recordaba bien el lugar. Solo sabía que estaba dentro del escenario de la escuela, pero los bancos estaban llenos de gente que no se movía, gente sin rostro. En el centro, de pie sobre el estrado, el niño del cuadro. No hablaba, solo la miraba. Sus ojos estaban más oscuros, más hundidos, y al sonreír,
Lucía despertó empapada en sudor. No dijo nada en el desayuno. Pensó que era sugestión. Al llegar, Sandra encontró algo inusual. A los pies del cuadro, sobre una silla polvorienta, había un ramo de lirios blancos frescos. Nadie más había entrado. ¿Ustedes los dejaron?, preguntó en voz baja. Nadie contestó. Desmontaron el cuadro entre los cuatro. Era más pesado de lo que parecía. Al moverlo, un murmullo pareció recorrer las paredes. Ernesto lo atribuyó al eco, pero Bruno frunció el ceño. Había estado grabando en silencio con su móvil, como acostumbraba. Reprodujo el audio. No era eco. Era una voz susurrada. Algo que decía, muy quedo: déjalo ahí. Esa tarde llevaron el cuadro al centro cultural del pueblo, donde habían improvisado un taller temporal. Lo colocaron sobre una mesa larga, junto a otras piezas menores. Lucía comenzó la restauración esa misma tarde. Con una espátula fina, fue retirando capas de barniz oscuro que ocultaban detalles del rostro. Bajo la luz blanca, la expresión del niño empezó a parecer más definida, más humana. Esa noche, Sandra fue la que soñó con él. Estaba en la antigua dirección, rodeada de carpetas y expedientes abiertos. El niño entraba en silencio y se sentaba frente a ella. Apoyaba las manos pequeñas sobre el escritorio. Le decía su nombre, pero ella no podía entenderlo, y al intentar preguntarle, algo le apretaba la garganta. Despertó con las uñas marcadas en la piel del cuello. A la mañana siguiente no quiso volver al centro de restauración. Se excusó, diciendo que debía buscar archivos en la biblioteca del pueblo. Fue allí donde oyó hablar por primera vez del nombre: Mateo. Una anciana la detuvo al verla preguntar por la escuela San Bartolomé. Le dijo que su hermana había sido maestra allí en los 70 y que siempre mencionaba a un niño que no estaba en ninguna lista, pero que venía todos los días. No hablaba, solo se sentaba en la última fila y miraba al frente. Nadie sabía de dónde venía ni a qué hora llegaba. Una mañana simplemente dejó de aparecer. Nunca supimos cómo se llamaba, dijo la anciana. Pero alguien empezó a dejarle flores. Cada mes, siempre lirios, como una promesa. Sandra regresó con el dato, pero el ambiente ya estaba tenso. Bruno también había soñado con el niño. En su caso, el sueño ocurría en el taller de restauración. El retrato parpadeaba, no de forma metafórica. El niño en el lienzo parpadeaba lentamente mientras lo observaba. Lucía, cada vez más absorta en su trabajo, dijo que era normal, que los rostros muy detallados pueden generar ilusión de movimiento, pero no sonaba convencida. Esa noche, Ernesto se quedó solo en el taller. Quería revisar una fisura en el marco. Mientras trabajaba, notó que las luces parpadeaban.
Un ruido suave venía del lienzo, como si rasgaran tela desde dentro. Se acercó lentamente. Observó con detalle la superficie. Ahí estaban los ojos, claros, fijos, limpios, más nítidos que antes. Alzó la mano y, por un instante, creyó que los ojos lo siguieron. Retrocedió. En ese momento, todas las herramientas metálicas cayeron al suelo al mismo tiempo. Ernesto salió del taller sin cerrar la puerta. A la mañana siguiente, el cuadro ya no estaba. Solo quedaba la marca rectangular sobre la mesa y en el suelo un reguero de tierra húmeda con pequeños pétalos blancos esparcidos. El alcalde ordenó suspender todo, pero algo lo inquietaba. Pidió hablar con Sandra en privado. La llevó al archivo municipal, un sótano húmedo lleno de carpetas de cartón. Allí, en una caja sin rotular, encontró un conjunto de fotos de la escuela tomadas en 1979 durante una obra de teatro escolar. En una de las imágenes, al fondo del escenario, entre las cortinas, se distinguía una silueta infantil. No estaba en la lista de alumnos, no llevaba disfraz, no estaba entre los registrados por los fotógrafos. Solo aparecía de pie, en la sombra, mirando a cámara con una expresión neutra. Sandra amplió la imagen. No tenía duda. Era el mismo niño del cuadro. El taller fue sellado por orden municipal. Aún así, 3 noches después, alguien forzó la cerradura. No se llevaron nada. Solo movieron una silla y la colocaron frente a la mesa vacía donde antes descansaba el retrato. Encima de la silla, otra vez, lirios blancos. Bruno fue quien encontró la escena. Llegó temprano, decidido a recuperar parte del equipo que había dejado. El aire olía distinto, a tierra recién removida, como si alguien hubiese entrado con los zapatos mojados de barro. No había huellas, solo una sensación persistente de que no estaba solo. Las autoridades no dieron importancia al incidente. Dijeron que sería un vagabundo. Pero Bruno, que había pasado horas frente al retrato, que había captado el susurro con su grabadora, sabía que era otra cosa. A esas alturas, todos lo sabían, aunque nadie se atrevía a decirlo en voz alta. Esa tarde, Sandra decidió volver a la escuela. El portón seguía abierto, como si esperara algo. Caminó por el pasillo principal hasta el salón de actos. El aire estaba más frío. Una corriente invisible corría desde el escenario hasta el fondo del auditorio. Sobre el estrado, colgado exactamente donde había estado antes, el retrato, limpio, restaurado, sin marcas. Pero nadie lo había traído de vuelta. Sandra no quiso acercarse. Volvió al pueblo corriendo. Convenció a Ernesto y Lucía para que regresaran con ella y lo vieran con sus propios ojos. Cuando llegaron, el cuadro ya no estaba. Lo buscaron por toda la escuela, cuarto por cuarto.
Nada. Pero al salir, al cruzar el patio donde antes estaban los columpios oxidados, lo vieron. Allí, entre la maleza, apoyado contra un muro, el retrato del niño, mirando al horizonte. «Nos está siguiendo», murmuró Ernesto. Lucía, que siempre había sido escéptica, tenía la mirada hueca. Llevaba días sin dormir bien. Cada vez que cerraba los ojos, el niño estaba ahí. A veces hablaba, decía cosas que no comprendía. Otras veces solo señalaba algo a sus espaldas, pero nunca lograba girarse en el sueño. Aquella noche se quedó sola en el hostal. Los demás dormían en habitaciones contiguas, pero nadie oyó sus gritos. La encontraron por la mañana, sentada en un rincón, con los ojos enrojecidos y las manos cubriéndose los oídos. Decía una y otra vez: «No quiere que lo toquen, no quiere que lo miren, no quiere que lo nombren». Fue internada en una clínica privada a las afueras de la ciudad. Después de eso, Ernesto también abandonó el proyecto. Solo quedaron Sandra y Bruno, obsesionados por entender quién había sido ese niño. Las flores, el retrato, los sueños compartidos. Comenzaron a visitar a los ancianos del pueblo, uno por uno. Pocos recordaban algo con claridad, otros fingían no saber, pero todos cambiaban de expresión al mencionar la escuela San Bartolomé. Fue una mujer, Emilia, que vivía en una casa de ladrillo frente al campo abandonado, quien les contó más. Su madre había sido conserje en la escuela durante más de 20 años. El niño venía solo, dijo. Nunca lo inscribieron. No hablaba, no comía, no jugaba, solo miraba. Dicen que lo encontraron una vez dormido en el escenario, que cuando lo despertaron tenía la piel helada. Sandra sacó una copia de la fotografía del teatro escolar. «¡Es él!». La anciana asintió con lentitud. «Mateo. Ese fue el nombre que le dieron, pero no creo que fuera suyo». Nunca respondió a él. Entonces Bruno preguntó por las flores. La mujer dudó. Miró hacia la ventana, hacia el campo abierto y la silueta borrosa de la vieja escuela. Mi madre se las dejaba, todos los meses, como una deuda. Nunca quiso contar por qué. El siguiente paso fue buscar entre los registros parroquiales. La iglesia del pueblo guardaba actas desde 1902. Nacimientos, bautismos, muertes. Recorrieron años y años de documentos sin hallar ninguna mención a un niño llamado Mateo que pudiera coincidir. Sin embargo, en los libros de defunciones hallaron una nota marginal de 1971. Infante no identificado. Cuerpo hallado en las inmediaciones de la escuela. Enterrado sin ceremonia. Edad estimada, 9 años. No tenía nombre, no tenía cruz. Solo una tumba sin marcar en el cementerio viejo. Esa noche decidieron ir. El camposanto estaba dividido en 2 zonas, una con lápidas cuidadas,
flores recientes, nombres grabados. Y otra, al fondo, cubierta de hierba alta, donde solo quedaban fragmentos de piedra y cruces oxidadas. Con la ayuda de un farol, Bruno encontró una zona sin inscripciones, con la tierra más hundida, como si el peso de los años la arrastrara hacia adentro. Allí, bajo la luz temblorosa, había un ramo de lirios frescos. Y en la tierra, grabado con dedos o alguna herramienta tosca, una palabra: Mateo. Sandra sintió un mareo profundo. Tuvo que sostenerse de Bruno para no caer. Cuando levantó la vista, lo vio. El niño, a unos metros, al borde del camposanto, inmóvil, no tenía expresión, como siempre. Pero sus ojos brillaban con una humedad imposible. No dijo nada, solo los miró. Y luego, lentamente, se dio la vuelta y caminó hacia la espesura. Bruno lo siguió por reflejo, pero solo encontró ramas rotas y silencio. Nada más. Esa fue la última vez que lo vieron de pie. Pero el retrato apareció una vez más. En la sala del centro cultural, donde antes habían montado el taller, colgado perfectamente, como si jamás se hubiera ido. Los encargados negaron haberlo traído. No había huellas ni señales de entrada forzada. Solo el retrato, y al pie del mismo un ramo de lirios blancos, como cada mes. Desde entonces nadie lo toca. Está colgado en una sala cerrada, visible solo a través de un vidrio grueso. Algunos visitantes aseguran que la expresión del niño cambia sutilmente cada día, que hay algo en su mirada que no es pintura ni sombra, que a veces, en la noche, se oyen pasos desde la sala, aunque todo esté vacío. Sandra ya no investiga. Bruno vendió todo su equipo. Lucía sigue internada. Y Ernesto desapareció hace 2 semanas. Su coche fue hallado junto a la escuela. Vacío, llaves puestas, puerta del conductor abierta. Sobre el asiento, un ramo de lirios blancos. Bruno dejó el pueblo sin avisar. Empacó lo poco que le quedaba y condujo de madrugada, sin rumbo fijo. Dijo en un mensaje de voz que no pensaba volver, que cada vez que cerraba los ojos sentía al niño detrás de él, muy cerca, con una respiración suave, casi triste. Sandra fue la única que se quedó. No por valentía, sino porque algo en ella ya se había quebrado. Soñaba cada noche con la escuela, con los pasillos vacíos, con las puertas que se abrían solas. El retrato, ahora fijo en su mente, parecía haber borrado cualquier otro recuerdo. Incluso la cara de sus padres se le desdibujaba. Solo quedaban los ojos de Mateo. Empezó a visitarlo. Iba cada tarde al centro cultural, aunque estaba cerrado al público. El alcalde le dio una llave. Nadie más quería entrar. Se sentaba frente al vidrio durante horas. A veces hablaba en voz baja, como si pudiera oírla. Otras simplemente lo miraba.
y con el tiempo empezó a entenderlo. No con palabras, sino con una certeza callada. Mateo no quería ser recordado, solo quería no ser olvidado. No era un espectro vengativo, ni un espíritu atrapado. Era otra cosa, un eco, una cicatriz, algo que quedó mal enterrado. El 3 de noviembre, justo después de Día de Muertos, Sandra fue al cementerio con flores, pero no encontró la tumba. La tierra estaba removida, el nombre borrado, como si nadie hubiese estado allí nunca. Regresó al centro cultural con el corazón golpeando fuerte. El retrato seguía colgado, igual que siempre. Pero había algo nuevo. Una línea roja casi invisible surcaba la mejilla derecha del niño, como una herida reciente. Esa noche, Sandra soñó con la escuela otra vez. Pero no estaba sola. Estaba en el salón de actos, frente al retrato, y detrás de ella, una multitud en silencio. Niños, docenas, todos con la misma mirada vacía, todos con flores en las manos. Nadie hablaba, nadie se movía, pero en el aire flotaba una súplica, un acuérdate de mí, sin voz. Despertó temblando. Llamó al alcalde. Le pidió acceso a los archivos que aún no habían digitalizado. Algo en su interior le decía que Mateo no era el único. Pasó semanas leyendo y al final lo encontró. Un cuaderno de notas, casi ilegible por la humedad, de una maestra de primer grado. Hablaba de niños desaparecidos, uno cada 2 años. Siempre varones, siempre entre 7 y 9 años, siempre pobres, huérfanos o sin padres presentes. La escuela tenía un patrón, un silencio construido con ausencias. Y Mateo fue el último. Sandra no sabía quién lo había hecho, ni por qué. Quizá un maestro, quizá alguien del pueblo, pero entendía una cosa. Mateo había quedado atrapado allí como una advertencia, como un lamento colgado de la pared. No por él, por todos. Decidió hacer algo, lo único que podía. Organizó una ceremonia. Convocó a los habitantes del pueblo. No muchos vinieron, pero los que lo hicieron trajeron flores, lirios, margaritas, claveles, cualquier cosa. Las colocaron en el salón del centro cultural, frente al vidrio. Sandra leyó los nombres de los niños desaparecidos, los pocos que logró encontrar. Nadie habló, nadie aplaudió, pero algo cambió en el aire. Al día siguiente, el retrato no estaba. En su lugar, una hoja blanca con una frase escrita a lápiz. Gracias. No lo volvió a ver, ni en sueños, ni en reflejos, ni en la escuela. La escuela fue demolida ese invierno. Donde antes estaba el salón de actos, ahora hay un parque infantil. Pero nadie juega después del atardecer. Dicen que a veces, muy temprano en la mañana,
aparece un ramo de lirios blancos en el banco del fondo. Y en los muros del parque, los niños dicen ver, por un segundo, a un niño de traje oscuro que los mira en silencio. Nunca habla, solo observa, como esperando que no lo olviden otra vez. Acabas de escuchar El niño del cuadro maldito en Terror a Oscuras. Si te ha gustado, deja tu like, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte los próximos relatos. Aquí, cada historia está pensada para escucharse en silencio y preferiblemente a oscuras.